Atención, atención, porque lo que estamos a punto de revelar no es una simple noticia, no es un rumor más del mercado. Esto es una bomba, un secreto a voces que acaba de ser confirmado por la fuente más confiable, una revelación que va a reventar el tablero del fútbol argentino, que va a dejar a más de uno sin aliento, y que va a generar un debate tan feroz, tan intenso, que no va a tener fin. Porque si creían que el mercado de pases estaba quieto, que no había grandes movimientos, que todo estaba en silencio, se equivocaron por completo. Esto, damas y caballeros, es el golpe maestro, la jugada perfecta, el plan que se cocinó en las sombras, lejos de los micrófonos y las cámaras indiscretas. Prepárense, porque la información acaba de ser filtrada, y llegó de la mano de una de las voces más autorizadas, de la periodista que está siempre un paso adelante, la que no le tiembla la voz para decir la verdad. La misma Morena Beltrán lo reveló en ESPN, soltando el bombazo que nadie se atrevía a confirmar. Y lo que dijo, amigos, es el principio de un terremoto. Porque aseguró que hay un acuerdo total, una negociación cerrada, un pacto secreto entre Gallardo y un pibe que es un diamante en bruto, que juega en la vereda de enfrente, que milita en un rival directo. Sí, así como lo escuchan, hay un acuerdo para que Santiago Sosa, el defensor de Racing, se convierta en nuevo refuerzo de River. Pero eso no es todo. Porque la misma fuente, en la misma revelación, soltó dos bombas más que completan el plan de Gallardo, el plan de un genio que no deja nada al azar. Porque además de la llegada de Sosa, el mismo Morena Beltrán filtró que Dadín será vendido, y que la salida de un jugador tan importante no es casualidad, sino parte de una estrategia más grande. Y la frutilla del postre, la guinda de la torta, es que el posible reemplazo de Borja no será otro que Girotti. Sí, señores, esto no es una noticia aislada. Es un efecto dominó, una cadena de movimientos que tiene un único artífice. Es la visión de un técnico que reestructura el equipo a su antojo, que va por lo que necesita, que saca lo que ya no le sirve, que le da un golpe de timón a la plantilla. Y lo hace en un solo mercado de pases, en un solo movimiento. Esto es un golpe de autoridad, una muestra de poder, un mensaje para todos los demás. El River de Gallardo no solo ataca en la cancha, sino que también lo hace en el mercado de pases. Y esta, amigos, es la historia de cómo se gestaron estas tres bombas que van a paralizar el fútbol argentino. Capítulo 1. La conexión Gallardo-Sosa, la jugada perfecta. Para entender por qué Gallardo puso el ojo en Santiago Sosa, hay que analizar el presente de River. Y la verdad es que el panorama defensivo ha sido, en los últimos tiempos, una fuente de preocupaciones constantes. No es un secreto que la defensa, esa zona sagrada que antes era un muro impenetrable, ha mostrado fragilidades que le han costado caro al equipo. Y el origen de todo esto está en dos situaciones que se agravaron con el tiempo. Por un lado, el tema de Pesella, un defensor de jerarquía, de trayectoria y de experiencia que llegó al club para ser el líder, el baluarte. Pero las lesiones, ese fantasma que lo persigue, no le han dado tregua. Lo han tenido a maltraer, lo han alejado de la cancha, lo han impedido mostrar su mejor versión. Y sin él, la defensa se resiente, el liderazgo se pierde, y Gallardo se encuentra con un problema que no puede solucionar solo con el resto de la plantilla. La lesión del líder de la defensa lo obliga a repensar todo, a buscar un plan B, a encontrar un defensor que le dé confianza. Por el otro, la irregularidad de Boselli. Un defensor que, si bien tiene condiciones, no ha logrado consolidarse en el once titular. Ha tenido actuaciones con errores que le costaron caro al equipo. Errores de posicionamiento, de timín, de confianza. Errores que, en un equipo como River, se pagan muy caro. Y Gallardo, que es un obsesionado del detalle y de la perfección, no puede permitirse una falla ahí. No puede tener un punto débil en su última línea. Y ante este panorama, con la lesión de Pesella y el bajo rendimiento de Boselli, el muñeco hizo lo que mejor sabe hacer, mirar el mercado, pero no el obvio, no el que todos ven. Miró el mercado de los sueños, de los talentos tapados, de las ambiciones personales. Y puso la mira en Santiago Sosa, el defensor de Racing. El pibe con una proyección enorme, con una salida limpia desde el fondo, con una agresividad que lo convierte en un muro. Un defensor que no solo defiende, sino que también ataca. Un jugador que encaja a la perfección en su idea de juego, en su filosofía. Pero el talento de Sosa no era suficiente. Había algo más. Una conexión, un sentimiento que lo unía a River. Y Gallardo, que sabe leer las emociones como nadie, decidió ir por él. Pero no lo hizo de forma formal, con una llamada de la dirigencia. Lo hizo de forma directa, personal, a lo Gallardo. La primera movida fue a través de un intermediario, un hombre de confianza del muñeco, que lo contactó para sondearlo, para ver si su amor por la banda seguía intacto, si su deseo de jugar en River era real. Y cuando la respuesta fue positiva,
Cuando le confirmaron que Sosa quería jugar en River, Gallardo no dudó ni un segundo. Lo llamó. Cuentan los que saben, y de los de verdad, que la charla fue a lo muñeco en estado puro. Directa, sin vueltas, sin adornos. Le habló del proyecto, de la exigencia, de la presión. Le dijo que en River no había lugar para los mediocres, para los que no se comprometían, para los que no dejaban la piel en cada pelota. Le habló de la hinchada, de la mística, de la camiseta. Le dijo que si venía, tenía que venir a ganar, a ser campeón, a dejar una huella. Y le aseguró que, si lo hacía, si se comprometía, lo iba a convertir en un defensor de élite mundial. Y Sosa, del otro lado de la línea, no dudó. Con la emoción a flor de piel, le dijo que su sueño de toda la vida era jugar en River. Que su familia era hincha. Que su corazón latía por la banda. Le prometió que iba a dejar todo en la cancha, que se iba a morir por la camiseta, que iba a ser un soldado más. Que no lo iba a defraudar. Y esa conversación, que duró minutos, fue la que selló el pase. Fue la que unió el sueño de un pibe con la visión de un genio. Fue la que convenció a Gallardo de que él era el defensor que necesitaba. No por su técnica o su físico, sino por su corazón. Capítulo 2. El efecto dominó y el plan de Gallardo. La noticia del acuerdo entre Gallardo y Sosa no fue la única. La misma fuente, en su misma revelación, soltó dos bombas más que completan el plan del muñeco, un plan que va mucho más allá de la defensa. Porque además de la llegada de Sosa, se confirmó la inminente venta de Dadín. Y la salida de un jugador tan importante no es casualidad, sino parte de una estrategia más grande. Es la jugada que le permite a River liberar un cupo de extranjeros, un puesto en el plantel y una suma de dinero que será reinvertida en el club. La venta de Dadín, que ha tenido una actuación intermitente, es una decisión difícil, pero necesaria. Una de esas decisiones que solo un estratega como Gallardo puede tomar, pensando en el bien común, en la reestructuración del plantel. Es la muestra de que en River nadie es intocable, de que el rendimiento es lo que importa, y de que el club está por encima de todo. Pero el efecto dominó no termina ahí, porque la salida de Dadín libera un espacio, una oportunidad. Y esa oportunidad tiene nombre y apellido, Girotti. Y la misma fuente, en la misma filtración, aseguró que Girotti es el candidato ideal para reemplazar a Borja. Sí, así como lo escuchan. Borja, el delantero con experiencia, el goleador, el que vino con un cartel de crack, podría estar viviendo sus últimos días en Núñez. Su nivel no ha sido el esperado, su adaptación al fútbol argentino ha sido lenta, y su rendimiento, a pesar de los destellos, ha sido irregular. Y Gallardo, que no pierde el tiempo, que está siempre un paso adelante, ya tiene a su reemplazante en la mira. Un pibe de la casa, un producto de la cantera de River, un jugador que ya sabe lo que es vestir la camiseta. Girotti. ¿Por qué Girotti? La respuesta es simple. Es un delantero con hambre, con ganas de revancha, que conoce el club, que entiende la mística. Es un jugador potente, con un físico imponente, con un buen juego aéreo y con una definición letal. Un delantero que encaja a la perfección en el esquema de Gallardo, en un equipo que necesita un 9 que presione, que corra, que aguante la pelota. Y si bien Borja tiene más experiencia, Girotti tiene algo que no se puede comprar: la juventud, el hambre y el deseo de triunfar en el club de sus amores. La jugada de Gallardo es un golpe de timón, una reestructuración total del plantel. Es un plan que tiene a Sosa como su principal objetivo, pero que también incluye la salida de un jugador importante y la llegada de un pibe de la casa. Es una muestra de que en River, el proyecto deportivo es lo que manda, y de que el muñeco, una vez más, tiene la última palabra. Capítulo 3. El debate, la euforia y la amargura. Si esta transferencia se concreta, el impacto en el fútbol argentino va a ser masivo. Y el debate, que ya está empezando, va a explotar en las redes, en los bares, en las radios. Porque una cosa es que un jugador cambie de club, y otra muy distinta, es que un pibe de un equipo se vaya al rival por un sentimiento de hincha. Y eso es lo que hace a esta historia tan especial. En River, la llegada de Sosa va a generar una ilusión enorme. La gente va a soñar con una defensa inexpugnable, con un jugador que siente la camiseta, con la visión de Gallardo que, una vez más, demuestra que está un paso adelante de todos. Se va a hablar del tridente defensivo que podría formar Sosa con sus compañeros, de la solidez que le va a dar al equipo, del salto de calidad que va a representar. Y se va a hablar, por supuesto, de la visión de un técnico que no para de sorprender. Pero también habrá un debate, una discusión sobre la salida de Dadín y la llegada de Girotti. Porque si bien la mayoría de los hinchas va a apoyar la decisión de Gallardo, habrá algunos que se preguntarán si era necesario sacrificar a jugadores de jerarquía por promesas. Y esa discusión, que se va a dar en los pasillos, es parte de la magia del fútbol.
Pero en Racing, la historia es muy distinta. La gente va a estar furiosa. Va a sentir que su club se dejó quitar un patrimonio. Que un pibe de la cantera, con un futuro enorme, se va al rival de toda la vida. Van a recordar su declaración, van a sentir que los traicionó, que les mintió. Y la herida, créanme, va a tardar mucho en sanar. Va a ser una de esas heridas que dejan cicatriz, que se recuerdan por siempre. Y el debate va a ser si el club hizo todo lo que tenía que hacer para retenerlo. Si la dirigencia estuvo a la altura de las circunstancias. Si no se equivocaron al no renovarle a tiempo. Y lo más interesante de todo es que este fichaje no es solo una movida de jugadores. Es una movida estratégica. River, con la llegada de Sosa, se asegura un defensor para la próxima década. Un jugador joven, talentoso, con un futuro enorme. Y Racing, si lo pierde, se va a quedar con un sabor amargo, con la sensación de que un patrimonio se fue por la puerta de atrás. Es una muestra de que en el fútbol de hoy, la voluntad del jugador es lo que manda. Y que si un pibe quiere jugar en un club, por más que su contrato diga otra cosa, va a encontrar la forma de hacerlo. La noticia está servida. La información está sobre la mesa. Santiago Sosa, el defensor de Racing, el hincha de River, es el tapado de Gallardo. El objetivo número 1 de la dirigencia para reforzar la defensa. No es un rumor. No es una especulación. Es una realidad. Las conversaciones ya han comenzado. Y la confianza de que el pase se va a hacer es cada vez más grande. Porque Gallardo tiene un plan. Y el pibe tiene un sueño. Y cuando los deseos se alinean, cuando la ambición se cruza con el sueño, los milagros en el fútbol, a veces, suceden. Capítulo 4. El desenlace y el futuro que se escribe hoy. Y así llegamos al final de esta historia. Una historia de pasiones, de ambiciones y de estrategias. Una historia que tiene a Gallardo como protagonista y a Santiago Sosa como el nombre propio. La confirmación del pase es la prueba de que el muñeco no se detiene, de que su visión va más allá de lo evidente, de que su ambición es insaciable. La llegada de Sosa es un mensaje claro para el resto de los equipos. River no solo va a competir por los títulos en la cancha, sino que también lo va a hacer en el mercado de pases. Y lo va a hacer con inteligencia, con audacia, con una estrategia que, a veces, parece inalcanzable. Y el debate sobre la salida de Dadín y la llegada de Girotti es la confirmación de que River está en constante movimiento, en constante evolución. No hay lugar para la comodidad, para el estancamiento. El que no rinde, el que no se adapta, el que no está a la altura, tiene que dar un paso al costado. Y Gallardo, una vez más, demuestra que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. La venta de Dadín es un movimiento estratégico que libera un cupo y una masa salarial, y la llegada de Girotti es la apuesta por la juventud, por el hambre, por el deseo de triunfar en el club de sus amores. La historia ya se escribió. Los protagonistas ya están en sus nuevos roles. Pero el debate recién empieza. Las redes sociales están que arden. Las radios y la televisión no paran de hablar del tema. El hincha, el de a pie, el que vive de pasiones, se dividió. Los de River, ilusionados con el futuro. Los de Racing, con el sabor agridulce de un trueque que les dio algo que necesitaban, pero les quitó lo que más querían. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Sosa se convertirá en ídolo? ¿Racing va a poder reponerse de esta herida? ¿Girotti va a ser el goleador que River necesita? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Prepárense, porque lo que están a punto de leer no es un simple rumor, no es una especulación más. Esta es la respuesta definitiva, el desenlace del misterio que ha mantenido en vilo al fútbol argentino. El secreto mejor guardado de River Plate acaba de salir a la luz, y créanme, va a dejar a más de uno sin aliento. Se acabó el misterio, porque la jugada maestra, la movida audaz y quirúrgica que tenía Gallardo como único protagonista, se ha concretado. La charla que nadie vio, la promesa que nadie escuchó, la negociación que se gestó en el más absoluto silencio, todo ha dado sus frutos. El pibe que confesó su amor por la banda, el defensor que la rompe en la vereda de enfrente, el jugador que es un hincha más, es hoy una realidad. Santiago Sosa es nuevo refuerzo de River Plate. Y esta es la historia de cómo Gallardo lo habló, lo convenció y lo fichó. Olviden las filtraciones, los supuestos, los me contaron. Esto es información pura, confirmada. El muñeco, en su estado más puro, ha vuelto a demostrar por qué es un estratega único. Porque para entender este pase, no hay que hablar solo de táctica o de dinero. Hay que hablar de sentimientos, de convicción y de una comunicación que rompió todos los esquemas. Esta es la historia del fichaje que nació de un sueño de pibe y de una visión de genio. Una historia que va a partir en dos el mercado de pases y que va a generar un debate que ya es incontrolable. Capítulo 1.
la fractura en la defensa y el plan de Gallardo. Para que esta historia tenga sentido, hay que entender el panorama de River. Y la verdad es que, en el fondo, la situación no es la mejor. El equipo, aunque ofensivo y arrollador, ha mostrado ciertas grietas, ciertas fragilidades que le han costado puntos importantes. Y el origen de todo esto está en dos nombres, en dos situaciones que se agravaron con el tiempo. Por un lado, el tema de Pesella, un defensor de jerarquía, de trayectoria y de experiencia que llegó al club para ser un pilar. Pero las lesiones, ese fantasma que lo persigue, no le han dado tregua. Lo han tenido a maltraer, lo han alejado de la cancha, lo han impedido mostrar su mejor versión. Y sin él, la defensa se resiente, el liderazgo se pierde, y Gallardo se encuentra con un problema que no puede solucionar solo con el resto de la plantilla. Por el otro, la irregularidad de Boselli. Un defensor que, si bien tiene condiciones, no ha logrado consolidarse en el once titular. Ha tenido errores de posicionamiento, de timín, de confianza. Errores que, en un equipo como River, se pagan muy caro. Y Gallardo, que es un obsesionado del detalle y de la perfección, no puede permitirse una falla ahí. No puede tener un punto débil en su última línea. Y ante este panorama, con la lesión de Pesella y el bajo rendimiento de Boselli, el muñeco hizo lo que mejor sabe hacer. Miró el mercado, pero no el obvio, no el que todos ven. Miró el mercado de los sueños, de los talentos tapados, de las ambiciones personales. Y puso la mira en Santiago Sosa, el defensor de Racing. El pibe con una proyección enorme, con una salida limpia desde el fondo, con una agresividad que lo convierte en un muro. Un defensor que no solo defiende, sino que también ataca. Un jugador que encaja a la perfección en su idea de juego, en su filosofía. Capítulo 2. La charla secreta que lo cambió todo. Pero el talento de Sosa no era suficiente. Había algo más. Una conexión, un sentimiento que lo unía a River. Y Gallardo, que sabe leer las emociones como nadie, decidió ir por él. Pero no lo hizo de forma formal, con una llamada de la dirigencia. Lo hizo de forma directa, personal, a lo Gallardo. La primera movida fue a través de un intermediario, un hombre de confianza del muñeco, que lo contactó para sondearlo, para ver si su amor por la banda seguía intacto. Y cuando la respuesta fue positiva, cuando le confirmaron que Sosa quería jugar en River, Gallardo no dudó ni un segundo. Lo llamó. Cuentan los que saben, y de los de verdad, que la charla fue a lo muñeco en estado puro. Directa, sin vueltas, sin adornos. Le habló del proyecto, de la exigencia, de la presión. Le dijo que en River no había lugar para los mediocres, para los que no se comprometían, para los que no dejaban la piel en cada pelota. Le habló de la hinchada, de la mística, de la camiseta. Le dijo que si venía, tenía que venir a ganar, a ser campeón, a dejar una huella. Y le aseguró que, si lo hacía, si se comprometía, lo iba a convertir en un defensor de élite mundial. Y Sosa, del otro lado de la línea, no dudó. Con la emoción a flor de piel, le dijo que su sueño de toda la vida era jugar en River. Que su familia era hincha. Que su corazón latía por la banda. Le prometió que iba a dejar todo en la cancha, que se iba a morir por la camiseta, que iba a ser un soldado más. Que no lo iba a defraudar. Y esa conversación, que duró minutos, fue la que selló el pase. Fue la que unió el sueño de un pibe con la visión de un genio. Fue la que convenció a Gallardo de que él era el defensor que necesitaba. No por su técnica o su físico, sino por su corazón. Capítulo 3. El jaque mate en el tablero de ajedrez. Con el sí de Sosa, la dirigencia de River se puso manos a la obra. Pero la tarea era titánica. Porque Racing, un rival directo, no iba a soltar a su joya así nomás. No lo iba a regalar. Y la negociación se convirtió en un juego de póker de altas apuestas. River sabía que Racing se iba a agarrar de su contrato, que iba a pedir una cifra exorbitante, que iba a poner trabas para no venderle a un rival. Pero River tenía la jugada ganadora. La voluntad del jugador. Porque cuando el jugador quiere irse, la situación cambia radicalmente. Las puertas se abren, las conversaciones se aceleran, las condiciones se vuelven más favorables. La dirigencia de River usó esa voluntad como motor, como palanca para mover una negociación que parecía imposible. Con una oferta económica que Racing no pudo rechazar, y con la presión del propio jugador por salir, la transferencia se concretó en el más absoluto silencio. Y el golpe final, el jaque mate, se lo dio Gallardo. Con su prestigio, con su palabra, con su visión, convenció a Racing de que la venta era inevitable. Les aseguró que el pibe iba a ser feliz en River, que iba a ser un campeón, que iba a ser un ídolo. Y con esa certeza, Racing, con el dolor en el alma, tuvo que dejarlo ir. El club que formó a Sosa, el club que lo vio crecer,
se quedó sin su joya, sin un solo euro. Mientras que River, el club de sus amores, se quedó con el pibe del futuro. Capítulo 4. El futuro es hoy. La noticia es una realidad. Santiago Sosa es de River. Y las consecuencias de esta jugada ya se están viviendo en ambos clubes. En Núñez, la euforia es total. La gente se siente victoriosa, la hinchada sueña con una defensa inexpugnable, y el muñeco, una vez más, demuestra por qué es un estratega único. La llegada de Sosa es un mensaje claro a los jóvenes del club. En River, el talento y el hambre son lo que importan. Mientras tanto, en Liniers, la herida sigue sangrando. El dolor por la partida de un patrimonio deportivo y emocional es inmenso. La gente de Racing se siente traicionada, y el debate sobre la gestión del club es más fuerte que nunca. La salida de Sosa deja un vacío enorme, un agujero en la defensa que va a ser muy difícil de llenar.